tardes, muy bienvenidos a este taller sobre la reforma y el trabajo, o el trabajo visto desde la reforma. Yo te voy a dar las gracias en primer lugar a las sociedades bíblicas porque han tenido la gentileza de invitarme a dar algunos de los talleres, y también tengo que dar las gracias a la persona que tan amablemente me presentó porque fue breve, que es algo que yo agradezco en mis presentaciones. En los próximos días voy a estar desarrollando varios temas relacionados con la influencia de la reforma en un plano no estrictamente espiritual. Quisiera subrayarlo de no estrictamente, porque por supuesto que hay elementos espirituales, pero se supone que hay una especie de separación entre lo espiritual y lo cultural, y yo me voy a estar ocupando de aspectos culturales. Personalmente no creo en esa división, pero es un poco para que podamos ir entendiéndonos. En el día de hoy yo voy a estar desarrollando el tema de la visión del trabajo en la reforma. Mañana estaré desarrollando la aportación de la reforma al terreno de la educación. Por la mañana, por la tarde, me ocuparé de la visión de la mujer en la reforma, y finalmente al otro día tendré una plenaria que está más relacionada con el papel de la Biblia en la reforma, que prácticamente es como decir la reforma. Veremos a ver cómo administramos eso para que sea una plenaria. Pero empecemos con el trabajo. Como desconozco el grado de conocimiento que puedan ustedes tener de la reforma y los antecedentes sobre la reforma, me voy a tomar la libertad de dedicar 5 minutos a colocarlos en el contexto de la reforma, y a partir de ahí vamos a entrar luego en el trabajo y en otras cuestiones. Les voy a pedir un ejercicio de imaginación. Intenten trasladarse conmigo al año 1513, no al 1517, que es el de este centenario, sino al año 1513. Vamos a trasladarnos al 1513 y vamos a irnos a Alemania. En Alemania, en el año 1513, vivía un jovencito y ambicioso príncipe que se llamaba Alberto de Brandeburgo. Alberto de Brandeburgo tenía solamente 23 años, pero con tan solo 23 años se había convertido en el arzobispo de Magdeburgo y además en el administrador de la diócesis de Halberstadt. Esto significaba una carrera verdaderamente meteórica, verdaderamente impresionante en el terreno eclesial. Que una persona con tan solo 23 años, aunque fuera de ascendencia principesca, ya contara con esas dos diócesis, evidentemente era extraordinario. Pero Alberto de Brandeburgo era un muchacho muy ambicioso, y esas dos diócesis episcopales le parecían poco. De tal manera que al año siguiente, en 1514, cuando todavía seguía teniendo 23 años de edad, concibió la idea de convertirse en arzobispo de Maguncia. Ser arzobispo de Maguncia era algo verdaderamente extraordinario por varias razones. En primer lugar, el arzobispo de Maguncia era el primado de Alemania, es decir, el obispo más importante de Alemania, y ser el obispo más importante del Imperio Alemán con tan solo 23 años, evidentemente no era cosa baladí, no era poca cosa. En segundo lugar, y esto es todavía más interesante, el arzobispo de Maguncia era una de las personas que elegía al emperador de Alemania. Los alemanes habían llegado a la conclusión durante la Edad Media de que ser emperador era algo demasiado serio como para que pudiera pasar de padres a hijos. El emperador difunto podía haber sido un emperador notable, pero podía haber tenido un perfecto estúpido de hijo, y lógicamente por el hecho de ser hijo no iba a pasar a su cabeza necia la corona imperial. De modo que los alemanes trazaron un sistema de elección del emperador que además era muy interesante, porque por supuesto la elección no quedaba en manos del pueblo. El pueblo, ¿cómo se va a ocupar de elegir al emperador, que es una cosa tan seria? Quedaba en manos de un colegio electoral formado por 7 personas, en parte obispos, en parte aristócratas, y uno de ellos era el arzobispo de Maguncia. Pero aparte de ser elector imperial y el primer prelado, el primer obispo de Alemania, ser arzobispo de Maguncia era abrir la puerta a recibir incontables riquezas, porque los electores imperiales sabían que en el momento en el que había que elegir al nuevo emperador de Alemania, lo que sucedía era que los distintos candidatos derramaban generosamente sobornos sobre los electores. De hecho, unos años después, cuando se produjo la muerte del emperador Maximiliano,
y por la corona imperial de Alemania compitieron distintos reyes europeos, entre ellos Carlos I de España. Carlos I de España pudo hacerse con la elección fundamentalmente porque lo respaldaban los metales preciosos de las Indias, el oro y la plata, y por lo tanto era más fácil persuadir y convencer a los electores de que votaran por él, y votaron por él a pesar de que no era el candidato del Papa, por ejemplo. De modo que lo que quería Alberto de Brandeburgo era algo comprensible dentro de la humana ambición de determinados personajes. El problema, y este era un problema no pequeño, es que esa acumulación de cargos eclesiásticos chocaba con el derecho canónico, chocaba con el derecho eclesiástico. Es decir, Alberto podía ser arzobispo de Magdeburgo y administrador de la diócesis de Halberstadt, pero lo que no podía ser además era el arzobispo de Maguncia, primado de Alemania y elector imperial. Y esa situación, que era la de la ilegalidad de pretender acumular todos esos cargos, sin embargo encontraba una solución. Ya saben ustedes que la Santa Sede suele ser comprensiva ante las flaquezas humanas, mediante la emisión de una dispensa papal. El Papa estaba dispuesto a conceder una dispensa a Alberto de Brandeburgo para que pudiera ser todos esos cargos que ambicionaba ser. Había un pequeño problema, y es que lógicamente, como la dispensa era papal, pues no se podía esperar que fuera barata, y el Papa fijó como precio para esa dispensa un coste de 24.000 ducados, que era una cifra absolutamente astronómica, absolutamente fabulosa, como para poder cubrirla. Claro, el Papa era comprensivo, y al mismo tiempo que fijó el precio y que escuchó a Alberto, le ofreció una manera de cubrir la cantidad. Y la manera era relativamente sencilla. Iba a permitir que Alberto de Brandeburgo predicara la bula de indulgencias dentro del territorio de sus diócesis. Como la bula de indulgencias se pagaba, había que entregar una cantidad si uno quería adquirir una bula de indulgencias que permitía salir antes del purgatorio, no solo al que la compraba, sino que podía comprarla en favor de familiares vivos o muertos. Se suponía que con la predicación de la bula de indulgencias podría recoger esos 24.000 ducados. No hace falta decir que el Papa no estaba dispuesto a esperar a que se vendieran las bulas para cobrar. Él en realidad quería cobrar cash, ya los 24.000 ducados. No era cuestión de esperar a que se recogiera todo el dinero, lo suyo era que pagara eso, ya era bastante que le diera una forma, le sugiriera una forma de cubrir la cantidad. Y claro, visto así, el tráfico de indulgencias, en este caso la venta de indulgencias en las diócesis de Alberto de Brandeburgo, acababa siendo un asunto que beneficiaba a todo el mundo. En primer lugar, Alberto de Brandeburgo iba a conseguir ser, aparte de todo lo que era, arzobispo de Maguncia, elector imperial, primado de Alemania. El Papa iba a reunir la cantidad que le faltaba para acabar la Basílica de San Pedro, que ya entonces, y sigue siendo ahora, era la iglesia más grande de la cristiandad. Iglesia que se pueden ustedes imaginar simplemente con ver alguna foto, que no era fácil de construir, ni siquiera a inicios, desde luego no barata, a inicios del siglo XVI. Por supuesto, además, los prestamistas Figuer o Fúcares iban a obtener un negocio, porque dado que el Papa quería cobrar cash, lo que hacían era que adelantaban la cantidad y, por supuesto, cobraban una comisión, como siempre hacen los prestamistas, por otra parte. E incluso el emperador de Alemania podía sentirse satisfecho, porque ya se imaginarán ustedes que un negocio de 24.000 ducados que se hacía en Alemania, algo tenía que caer en las arcas del emperador de Alemania. Dirán ustedes, ¿esto favorecía solo a los poderosos? No, que va. Esto favorecía también al pueblo llano, porque cualquier persona que comprara la bula de indulgencias podía salir antes del purgatorio e incluso sacar a sus familiares. Con lo cual, sobre el papel es difícil encontrar algo que beneficiara tanto a tanta gente. El problema es que el papel aguanta cualquier cosa y, lógicamente, en un momento determinado, de pronto la realidad choca con lo que se ha construido sobre el papel. En una ciudad alemana, que tenía además una reciente universidad y que se llamaba Wittenberg, un profesor de Sagrada Escritura, que era monje agustino y también sacerdote, empezó a recibir en su confesionario
las visitas de personas que no estaban viendo este episodio con una luz tan favorable y que en un momento determinado se acercaban a Fray Martín y le decían: mire, padre, si yo de verdad que quisiera sacar a la tía Gertrudis del purgatorio, porque siempre se portó muy bien con nosotros, el problema es que si compro la bula de indulgencias para sacar a la tía Gertrudis, no está muy claro que los niños y el resto de la familia vayan a tener calzado este año. ¿Y qué elegimos? ¿Sacar a la tía Gertrudis y que vayan todos descalzos o que se calcen, y la tía Gertrudis que se espere algunos años sufriendo en el purgatorio? O, por ejemplo, llegaba la persona que decía: bueno, al primo Hans siempre lo quisimos muchísimo, siempre fue muy bueno con la familia, qué lamentable que esté sufriendo los tormentos del purgatorio, pero si compramos una bula para el primo Hans, es que no comemos hasta final de año en casa. Y lo que iba oyendo Fray Martín era algo que ya no se correspondía tanto con esa imagen de que esto era, como dicen los norteamericanos, un win-win, es decir, una situación en la que todos ganaban. Y como era un académico, y fundamentalmente era un académico desde el punto de vista de la universidad, Fray Martín decidió escribir 95 tesis sobre las indulgencias. Las tesis era la forma habitual de la época de discutir académicamente algo, no era una declaración en contra de algo, eran posiciones académicas que se sometían al público para que se pudieran discutir académicamente. Y Fray Martín, por ejemplo, planteaba algunas cuestiones en buena medida comprensibles, como la de por qué el Papa, si efectivamente tiene poder para sacar a la gente del purgatorio, no lo hace gratis y por amor, en vez de cobrando lo que cuesta una bula de indulgencias. Y hay que reconocer que la pregunta cierta lógica tiene. Cuando Fray Martín Lutero escribió sus 95 tesis, fue a clavarlas en la puerta de la iglesia de la Universidad de Wittenberg. No porque quisiera desafiar a la iglesia, eso queda muy bien en las películas de Hollywood, sino fundamentalmente por algo mucho más prosaico. La puerta de la iglesia era el tablón de anuncios de la universidad, de modo que ahí, aparte de anunciarse las amonestaciones matrimoniales, pues se anunciaba el contenido de los cursos, el horario de las clases, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, Fray Martín fue a fijar la referencia a esas tesis que quería que se discutieran en el ámbito universitario. Quizá todo hubiera podido quedar en el ámbito universitario, pero la verdad es que las tesis levantaron una polvareda extraordinaria. La reacción de la jerarquía fue enormemente negativa y cuando se quiso dar cuenta Fray Martín, sobre él pesaba no una bula, sino 2 bulas de excomunión. Y ya la acusación de hereje no era solo por lo que había escrito en las 95 tesis, sino por otras afirmaciones que había formulado en distintos escritos. Por ejemplo, Martín Lutero había escrito que el Espíritu Santo no se complacía cuando se ejecutaba a los herejes. Grandísimo error, porque cualquier persona sabe que pocas cosas le dan más alegría al Espíritu Santo a diario que ver cómo arde un hereje en una buena hoguera. De manera que efectivamente Fray Martín se la estaba jugando, había ido comprando todos los tickets de la lotería de la excomunión y lógicamente le tocaron 2 por el precio de 1. Y de esa manera, antes de que se pudiera pensar, había comenzado una reforma que empezó a producirse en otros lugares de Europa, muchas veces de manera independiente, en el caso de España de forma totalmente independiente a la de Alemania, en Inglaterra en buena medida de forma independiente, también en el caso de Suiza, y aquella reforma que inicialmente se supone que iba a ser una mera discusión académica, por supuesto produjo una alteración de la visión espiritual y además produjo una alteración de la visión cultural. Y ahora llegamos, si ustedes quieren un poco tarde, pero vamos a intentar que no se nos escape el tren, a el tema del trabajo en la reforma. El hecho de regresar a la Biblia, que fundamentalmente era el elemento fundamental de la reforma, es decir, la reforma se sustentaba en el principio de la sola escritura, es uno de los 3 pilares de la reforma, y efectivamente implicaba que la única regla de fe y conducta era la Biblia. Por supuesto, permitió zanjar, abordar, discutir distintas cuestiones teológicas. No cabe la menor duda, y
y Lutero fundamentalmente estaba en la discusión teológica. Era una deformación profesional, porque a fin de cuentas era a lo que él se dedicaba laboralmente. Pero al mismo tiempo implicó cambios en la visión cultural. Porque de pronto regresar a la Biblia implicó descubrir una serie de enfoques y de valores que no eran los de la sociedad de inicios del siglo XVI, todavía en buena medida una sociedad profundamente medieval, una sociedad que se había extendido durante más de un milenio entre el final del Imperio Romano de Occidente y la época en que había estallado la Reforma. En el caso del trabajo es bastante interesante la evolución que se había producido. De entrada, el cristianismo tuvo, al menos durante un par de siglos, una visión del trabajo semejante a la que aparecía en las Escrituras. El problema es que el cristianismo se fue viendo cada vez más contaminado por corrientes paganas que no tenían una visión tan positiva del trabajo. De hecho, tengo que decir que no pasó solo con el cristianismo, esto aparece ya en el Talmud. En el Talmud hay un momento en que, abandonando el concepto del trabajo que aparece en la Biblia, se llega a la conclusión de que existe un trabajo mucho más santo que el trabajo habitual, que es estudiar los escritos de los rabinos, e incluso se llega a la conclusión de que si tienes una esposa que es la que se gana la vida y la que gana la vida para la familia, y tú te puedes dedicar a estudiar la Torá, vives en el mejor de los mundos. Afortunadamente para los judíos eso ha quedado muy relegado a los grupos ultraortodoxos, a los grupos hasídicos, pero si ustedes todavía hoy en día fueran al barrio de Mea Shearim en Jerusalén, se encontrarían con que lo normal es que la señora, aparte de atender la casa, se gane la vida, y los judíos ultraortodoxos se dedican a estudiar el Talmud, que es una ocupación bastante más interesante y más santa que la de dedicarse a trabajar. Ese punto de vista entró, yo diría que además con una fuerza inmensa, en el cristianismo en los primeros siglos, y en el siglo IV se había consagrado. Eusebio, obispo gran amigo del emperador Constantino, escribía precisamente sobre este tema a inicios del siglo IV. Dos formas de vida fueron dadas por la ley de Cristo a su Iglesia. Una es sobrenatural y sobrepasa la forma de vida común. Completa y permanentemente se separa de la vida común y ordinaria de la humanidad y se dedica al servicio de Dios. Esta es la forma perfecta de vida cristiana. Y la otra, más humilde, más humana, permite a los hombres dedicarse a la agricultura, al comercio y a otros intereses más seculares, al igual que a la religión, y una especie de piedad de segunda clase se les atribuye. De modo que ya a la altura del siglo IV la enseñanza episcopal es que había dos ocupaciones, una era santa, era la forma, en fin, extra de la vida cristiana, que era separarse de la vida común y dedicarse exclusivamente a la vida religiosa, y en segundo lugar había otra, una piedad de segunda clase, que eran aquellos que aparte de ser religiosos pues se ganaban la vida trabajando, con lo cual el trabajo estaba en una situación no especialmente positiva. Cuando en el curso de la Edad Media a esta visión clásica que entra en el cristianismo se sumó la visión nobiliaria de los germanos, es decir, la idea de que hay una aristocracia que sobre todo se dedica a combatir, la visión del trabajo todavía descendió más, porque la sociedad tenía una aristocracia que combatía, por supuesto no trabajaba, a ser posible ni siquiera aprendía a leer y escribir, un tercer estamento social que se dedicaba a la oración, el estamento clerical, esos que tenían una forma de vida más perfecta, y finalmente los que trabajaban, en fin, eran los más desgraciados porque estaban en la base de la pirámide social. Y por supuesto, la idea de que el trabajo no era nada más que un fruto del castigo de Dios, es decir, finalmente si el ser humano trabaja se debe al hecho de que ha sido expulsado del paraíso, pues no daba una imagen especialmente agradable del trabajo. ¿Qué sucedió con la Reforma? La Reforma empezó a leer la Biblia, y lo que encontró la Reforma fue algo totalmente distinto desde las primeras páginas de las Escrituras. Por ejemplo, y no había que dedicarse a leer mucho de la Biblia, no había que llegar a la mitad del texto bíblico. Simplemente yendo al libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, y a su capítulo 2, tampoco había que avanzar mucho en la lectura del Génesis, ya en el versículo 15 decía lo siguiente:
Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, antes de la caída. La finalidad con la que Dios había colocado al hombre en el huerto del Edén no era que viviera en una especie de Punta Cana situada en medio de Oriente Medio y se dedicara a tomar el sol, en fin, supongo que refrescado por dulces brisas, sino que en realidad la finalidad de la creación era que el hombre labrara y guardara la creación, que ejerciera, por decirlo de alguna manera, una mayordomía preservadora y al mismo tiempo creativa de esa creación. Es verdad que en el capítulo 3 de Génesis se describe cómo las condiciones de trabajo se vieron alteradas por la caída, pero no el trabajo en sí, las condiciones del trabajo. De la misma manera que la maternidad era previa a la caída, el hecho de las relaciones sexuales y de tener hijos era previo a la caída, pero la maternidad se vio alterada también dramáticamente como consecuencia de la caída. Tema del que hablaré, Dios mediante, mañana por la tarde al hablar de la visión de la mujer en la Reforma. El trabajo no es malo y no es un castigo de Dios. El trabajo es algo enormemente positivo, vinculado, estrechamente ligado a lo que Dios quiere de los seres humanos, y lo que sucede es que las condiciones del trabajo se han visto alteradas por la caída. Esto significó que inmediatamente los reformadores fueran escribiendo, no en el sentido de que escribieran un tratado sobre el trabajo, sino en el sentido de que era un tema que aparecía a la hora de comentar la Biblia o de escribir otras obras, fueron escribiendo afirmaciones que revalorizaban totalmente el trabajo y que recuperaban la visión bíblica del trabajo, que no era ni mucho menos la de la Edad Media. Por ejemplo, Lutero, precisamente haciendo una referencia a este texto de Génesis, escribió lo siguiente: cuando un ama de casa cocina y limpia y realiza otras tareas domésticas, porque ese es el mandato de Dios, incluso ese trabajo debe ser alabado como un servicio a Dios que sobrepasa en mucho la santidad y el ascetismo de todos los monjes y monjas. El texto es un texto muy interesante, no solo por lo que se refiere al trabajo, sino también por lo que se refiere a la recuperación de la dignidad de la mujer. Yo personalmente creo que las amas de casa históricamente tienen una suerte nefasta, aciaga. Si la sociedad tiene una inclinación machista, el ama de casa es la tonta que está en la casa haciendo labores de escasa importancia, que en fin, alguna tonta tiene que hacer. Y, por supuesto, en ese sentido hay un desprecio, en términos generales, a la labor del ama de casa, aunque, por supuesto, debería uno de darse cuenta de que no debe ser tampoco locuaz, teniendo en cuenta el grito de algunos varones cuando no encuentran la camisa limpia y planchada o cuando la comida no está a la hora. Es decir, esto no debe ser tan claro, que es algo tan sencillo de hacer ni tan insignificante. Pero si por el contrario la sociedad empieza a experimentar un soplo de carácter feminista, la consideración del ama de casa no es mejor. El ama de casa es la tonta que se queda en casa porque todavía no es consciente del tipo de mujer que puede llegar a ser. Con lo cual, soplen unos o soplen los otros, en términos generales el ama de casa es un ser de segunda. Es interesante cómo Lutero en este pasaje lo que señala es que el trabajo del ama de casa, si es consciente de lo que está haciendo, es un servicio a Dios. Y además es un servicio a Dios que sobrepasa en mucho, en santidad, a lo que puedan hacer los monjes y monjas en su trabajo supuestamente de primera categoría espiritual. Y es un texto interesante. En su comentario a Génesis 13:13, Lutero vuelve otra vez con esta cuestión y dice lo siguiente, hablando de nuevo de las tareas de la casa: no tienen apariencia de santidad, y sin embargo, esas obras relacionadas con las tareas domésticas son más deseables que todas las obras de todos los monjes y monjas. De manera similar, los trabajos seculares son una adoración de Dios y una obediencia que complace a Dios. No solamente es el caso del ama de casa, que uno puede decir está especialmente sacrificada y a lo mejor ese trabajo por el elemento de sacrificio es santificante. No, cualquier trabajo secular es una adoración de Dios y una obediencia que complace a Dios. El trabajo no es una consecuencia de la caída,
no es algo típico de una espiritualidad de segunda clase, por el contrario es una adoración de Dios y una obediencia que complace a Dios. En su exposición al Salmo 128, versículo 2, Lutero vuelve otra vez sobre esto y dice lo siguiente: vuestro trabajo es un asunto muy sagrado. Dios se deleita en él y a través de él desea conceder su bendición sobre vosotros. El trabajo es algo sagrado y además un asunto muy sagrado, no es que tenga un leve barniz de sacralidad. Dios se deleita en el trabajo y además Dios utiliza el trabajo como un canal de bendición para otros. No es la espiritualidad de segunda clase de la que hablaba el obispo Eusebio en el siglo IV. Calvino, que es el personaje al que se suele asociar con la ética protestante del trabajo, de manera muy injusta y muy inexacta, pero es verdad que cuando se habla de la visión reformada o de la visión protestante del trabajo, inmediatamente se invoca a Calvino. Lutero es anterior y Calvino fue uno de tantos autores, lo desarrolló bien, pero en fin, es uno de tantos. En su comentario al Evangelio de Lucas, capítulo 10 y versículo 38, dice lo siguiente: es un error el afirmar que aquellos que huyen de los asuntos del mundo y se dedican a la contemplación están llevando una vida angélica. Sabemos que los hombres fueron creados para ocuparse con el trabajo y que ningún sacrificio agrada más a Dios que el que cada uno se ocupe de su vocación y estudios para vivir bien a favor del bien común. Aquí hay toda una filosofía de la vida. Y por cierto, tendría que decir que una filosofía de la vida muy positiva en términos sociales. Pretender que aquello que es espiritual es vivir flotando en una especie de nube que está por encima de los asuntos del mundo, pues seguramente hay gente que lo cree, pero eso no tiene punto de contacto con lo que aparece en las Escrituras. No es una vida angélica, aunque algunos estén empeñados en creer que sí. Lo cierto es que los hombres fueron creados para ocuparse con el trabajo. No fueron castigados con el trabajo, sino que fueron creados para ocuparse con el trabajo, y no hay un sacrificio que agrade más a Dios que el hecho de que una persona se ocupe de su llamamiento, de su vocación, de sus estudios, para vivir bien a favor del bien común. Aquí hay toda una filosofía social. Y quisiera decir que además es una filosofía social cuyas consecuencias son bastante distintas de otras filosofías sociales que, por ejemplo, piensan que el trabajo no tiene que repercutir en el bien común, o piensan que el trabajo es un castigo y como todos los castigos, cuanto más lejos mejor. No es algo que quede circunscrito, no es algo que quede ceñido, que quede limitado a reformadores como Lutero o Calvino. Esto es algo que aparece a lo largo de los pensadores reformados durante siglos. Por ejemplo, William Tyndale, reformador inglés que tuvo el inmenso atrevimiento de traducir el Nuevo Testamento del griego al inglés, por eso de que pensaba que la mujer que está con las tareas domésticas en casa o el agricultor que impulsa el arado tenía que conocer la palabra de Dios en su propia lengua, por cierto, atrevimiento que le costó que Enrique VIII lo quemara vivo. Era un personaje que, entre otras cuestiones, aparte de las cuestiones teológicas, tenía muy claro lo que significaba el trabajo. En un libro que se titula The Parable of the Wicked Mammon, es decir, sería algo así como la parábola del inicuo Mamón, la palabra que Jesús utiliza en el Sermón del Monte para referirse al dinero, decía lo siguiente Tyndale: existe una diferencia entre lavar platos y predicar la palabra de Dios, pero en lo que se refiere a complacer a Dios no existe ninguna en absoluto. Yo soy absolutamente tyndaliano en este aspecto. Es decir, externamente, evidentemente, una persona que está en un púlpito, externamente es muy distinto de alguien que está limpiando el piso, que está poniéndole una rueda nueva, una llanta nueva a un automóvil en un taller, que está sirviendo unas mesas en un restaurante o que está realizando cualquier otro tipo de trabajo. Externamente son trabajos distintos, eso se ve. En términos de agradar, de complacer a Dios, no existe diferencia en absoluto. Y me parece bastante importante. Es más, yo personalmente, pero esto es algo totalmente subjetivo, soy más tolerante
con la gente que sirve mal una mesa que con la gente que disparata desde un púlpito. Soy bastante más paciente, de modo que incluso en esto seguramente mi punto de vista sería más extremo que el de Tyndall. William Perkins, uno de los teólogos puritanos más relevantes, quizá no de los más conocidos, pero yo confieso que para mí uno de los más sagaces y agudos, escribía lo siguiente: la acción de un pastor que guarda las ovejas es tan buena obra ante Dios como la acción de un juez que dicta sentencia, o un magistrado que gobierna, o un ministro que predica. Perkins volvía a ser muy claro sobre el valor del trabajo. Sí, es cierto, un pastor que guarda ovejas, pues es un señor que va empujando a las ovejas o que se ocupa de que no se le pierda ninguna, etcétera, etcétera. Eso es una obra tan buena ante Dios como un juez que en un momento determinado dicta una sentencia, un magistrado que está gobernando o un clérigo que se dedica a predicar. La dignidad del trabajo, sea el que sea, siempre que sea un trabajo honrado, es algo que quedó muy clara desde el principio para la Reforma. Por cierto, Perkins además añadía lo siguiente, decía que la gente puede servir a Dios en cualquier clase de vocación, aunque sea barrer la casa o guardar ganado. Es algo que casi merecería la pena colgarlo o ponerlo como un cuadrito en algunos hogares, para que las personas no olviden el inmenso valor del trabajo de los que se dedican a decentar ciertos hogares. Por si fuera poco, porque esto es algo que, en fin, resultaba bastante claro para los reformadores, por si fuera poco, aparte de la referencia pues al trabajo, en contra de la ociosidad, a cómo fue creado Adán y colocado en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, aparte de eso, los autores reformados se dedicaron a reflexionar sobre el ejemplo de Jesús. Y claro, el ejemplo de Jesús resultaba bastante claro. Jesús no había sido un rabino al uso. Hasta el momento en el que fue bautizado por Juan el Bautista, Jesús es descrito como un tecton, palabra griega que generalmente se traduce por carpintero, pero que en realidad habría que traducir, en España utilizaríamos el término manitas, es decir, una persona que realizaba cualquier tipo de trabajo manual. Es verdad que podía hacer una mesa, pero también era la persona que si en un momento determinado se desquiciaba una puerta o se desquiciaba una ventana, te la podía volver a encajar, era la persona que te podía reparar una techumbre, era la persona que podía hacer casi cualquier cosa que se hiciera el trabajo manual. Y por supuesto la conclusión a la que llegaban los reformadores era que si el Hijo de Dios había hecho eso, ¿cómo se puede considerar un trabajo de segunda clase, una espiritualidad de segunda clase, aquello que durante bastantes años hizo el propio Hijo de Dios? Hugh Latimer precisamente escribía lo siguiente: es una cosa maravillosa que el Salvador del mundo y el Rey sobre todos los otros reyes no se avergonzara de trabajar, sí, y de emplearse en una ocupación tan sencilla. Y Latimer concluía de esta manera: de esa manera santificó todas las formas de trabajo. Esto es una cosmovisión del trabajo muy distinta de la de nuestra cultura. John Dodd y Robert Klinger incluso escribieron un texto, a mi juicio, verdaderamente extraordinario, donde por supuesto entre esas formas de trabajo incluían cualquier forma de trabajo que fuera honrada. En un texto que se llamaba A Godly Form of Household Government, que sería algo así como una forma piadosa de gobierno de la casa, decían lo siguiente: el gran y reverendo Dios no despreció el comercio honrado por humilde que fuera, sino que lo coronó con su bendición. Y aquí hay una filosofía distinta. ¿Cuál era la filosofía en esa parte del mundo que quedó fuera de la Reforma y que formó parte de la Contrarreforma? Por cierto, zona del mundo en la que por supuesto estaba España, pero también las Indias, que comprendían, entre otras futuras naciones, Argentina. Y por cierto, aprovecho para desmentir ese tópico tan común de que España es la madre patria de las repúblicas hispanoamericanas. Eso es una falacia. A los españoles les gusta decirlo, pero no es verdad. España es una nación hermana
de las naciones de Hispanoamérica, y todas ellas tienen una mamá común, que es la España de la Contrarreforma. Y eso explica los paralelos inmensos que hay entre España y las distintas repúblicas de Hispanoamérica, aunque éstas tengan diferencias entre sí, pero finalmente tienen una cosmovisión y un entramado por detrás de carácter espiritual que es bastante común, que tiene diferencias de aliño según el país, pero que son bastante semejantes. ¿Qué era lo que sucedía en el mundo que, por supuesto, no recuperó los valores bíblicos que recuperó la Reforma, sino que se quedó con la Contrarreforma? España y las Indias, por ejemplo. Bueno, pues la visión del trabajo era muy distinta. Permítanme que les dé dos pinceladas para que comprendan ustedes lo que estoy diciendo acerca de esto, y luego voy a hablar de alguna aplicación práctica más específica de esta visión del trabajo. Hace aproximadamente un año y medio me encontraba preparando un campus literario que iba a dar en Lima, en Perú, sobre la mirada de Indias. El campus literario desarrollaba cada día un personaje distinto a lo largo de 1 hora y media aproximadamente, como estos talleres, y eran la forma en que esos personajes habían contemplado las Indias. Empezaba por Cristóbal Colón, continuaba con Bartolomé de las Casas, después con indígenas como el Inca Garcilaso o Amán Poma de Ayala, pasaba a la sociedad mestiza y terminaba con Larreta, que describió desde las Indias España y lo hizo de manera insuperable. Como empezaba con Cristóbal Colón, entre otras cosas me dediqué a volver a releer los documentos de la vida del almirante. Y llegué al año 1500, en que, hartos de las quejas que les llegaban desde las Indias, protestando de Cristóbal Colón, los reyes católicos deciden que Cristóbal Colón regrese cargado de cadenas a España y que rinda cuentas. Y empecé a leer los expedientes, las denuncias que los españoles habían enviado a España protestando de Colón. Bueno, según quien fuera el español, tenía motivos de protesta variados. Pues a veces era que el almirante le había tratado con altivez, a veces que parecía que favorecía sobre todo a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero había una protesta que aparecía en todas y cada una de las denuncias de los españoles. El gobierno del almirante Colón era intolerable porque pretendía que trabajaran. Y no habían venido cruzando el Atlántico hasta las Indias para trabajar. Es decir, para trabajar se habían quedado en España. Y además, pues las protestas de, pues se supone que llegamos a las Indias porque nos van a dar un puñado de indios que trabaje por nosotros. O que vamos a tener acceso a los metales preciosos. Pero realmente para trabajar no tenía ningún sentido. Uno diría, bueno, pero esto era la primera gentuza que vino desde España, ¿no? Estos venían cegados por el oro, la cosa cambiaría, ¿no? Pues no lo crean. El 18 de marzo de 1783, fíjense en la fecha, 1783, no faltaba mucho para que este bendito país se alzara en armas para sacudirse el yugo imperial español. Es decir, estamos ni a una generación, estamos a unos años. En esa fecha, el rey de España y de las Indias, Carlos III, promulgó una real cédula que intentaba acabar con la deshonra legal del trabajo. Es decir, era tan claro que el trabajo era deshonroso. Era tan claro que si trabajabas ya había ocupaciones a las que no podías acceder, porque ese trabajo, sobre todo si era manual, era deshonroso, que Carlos III, que era un rey ilustrado, no consiguió hacer casi nada de lo que pretendía, pero en algunos aspectos iba bien orientado sobre por dónde tenía que ir la ilustración, decidió que efectivamente de manera legal había que acabar con la deshonra legal del trabajo. Tenía que quedar claro que se podía trabajar y eso no manchaba a la persona. Yo personalmente tengo la sospecha de que no convenció a los españoles de ninguno de los dos hemisferios, como se decía entonces, y que en nuestra cultura o en nuestro ADN cultural sigue existiendo una visión negativa del trabajo. No solamente es que la reforma, y con esto quisiera pasar algunos aspectos específicos antes de cederles la palabra, no solamente es que la reforma volvió a dignificar el trabajo,
encontró la enorme importancia del trabajo, descubrió que el trabajo era una bendición de Dios y era la manera de adorar a Dios y al mismo tiempo de servir al bien común, sino que incluso esa visión del trabajo marcó enormemente la visión de la beneficencia y de la ayuda al prójimo en la Reforma. Por supuesto, como ustedes se pueden imaginar, la Reforma se encontró con un problema eterno, que es el de los necesitados. Como dijo Jesús un par de días antes de su muerte, a los pobres siempre los vais a tener con vosotros, es decir, siempre acaban apareciendo pobres. Por supuesto, la Reforma era sensible a eso, y era sensible además al mandato de amor al prójimo y de compasión hacia los necesitados, pero es muy interesante la forma en que abordaron esta situación. Por ejemplo, uno de los casos más notables sería el de una de las primeras entidades de beneficencia que nacieron con la Reforma, que fue la Bourse Française, o la Bolsa Francesa, si ustedes prefieren la traducción al español. A la ciudad de Ginebra, que era una de las, yo diría que uno de los pilares de las grandes ciudades de la Reforma, empezaron a llegar de manera masiva refugiados de otros países. Eran refugiados que estaban huyendo fundamentalmente de la Inquisición. Por allí pasaron españoles, como por ejemplo Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que supongo que a alguno le sonará, y por supuesto pasaron multitud de refugiados suizos, multitud de refugiados franceses, pero incluso gente que venía de Alemania, o que venía de Inglaterra, o que venía de Italia, o que venía de Polonia. Es decir, en un momento determinado, Ginebra era un lugar al que la gente iba porque no tenía otro sitio donde ir, huyendo de la persecución católica. En la década de 1550 a 1560, para que ustedes se den cuenta, en una ciudad, porque Ginebra no pasaba de ser un municipio, no era una provincia, no era una región, no era una nación, era una simple ciudad, de 1550 a 1560 por Ginebra no pasaron más de 60.000 refugiados, que es verdaderamente una cifra espectacular que, como pueden ustedes imaginarse, sobrepasaba los recursos de la ciudad. ¿Cómo se podía atender a toda esta gente que pasaba por una situación de necesidad? Bueno, se creó una organización que se llamaba la Bourse Française. ¿Qué hacía la Bourse Française? Pues fíjense ustedes, el instrumento que se consideraba que podía ayudar a la gente con necesidad, que en algunos casos estaba en una situación muy precaria porque eran refugiados, fue el trabajo. De manera clara, desde el principio, en la Ginebra protestante se rechazó la idea de entregar subvenciones o subsidios a la gente que estaba necesitada. Y se recurrió a fórmulas que permitieran que esta gente, mediante el trabajo, pudiera salir de su situación. Por ejemplo, por citar algunos casos, aquellas personas que, por ejemplo, conocían un oficio, pero que quizá habían perdido las herramientas, o lógicamente no habían podido huir con su taller a cuestas, gente que podían ser joyeros, impresores, zapateros, pañeros, etcétera, se les ayudaba proporcionándoles las herramientas para que pudieran de nuevo empezar a trabajar en la actividad que conocían. En el caso de aquellas personas que no conocían una ocupación expresa que les permitiera vivir, porque a lo mejor eran huérfanos, eran muchachitos muy jóvenes, era quizá una viuda, etcétera, etcétera, se les enseñaba una actividad que les permitiera mantenerse mediante el trabajo. Y en ese sentido, la creación de talleres, de lugares de aprendizaje para que la gente se pudiera ganar la vida, es otro de los elementos de la Bourse Française. Pero la idea, por utilizar un conocidísimo refrán chino, es que la solución a la necesidad no venía por dar pescado, sino por enseñar a la gente a pescar. Y es bastante interesante la forma en que esa visión del trabajo influyó enormemente en la propia beneficencia. El hecho de mantener a determinados sectores de la sociedad posiblemente iba a hacer que esa gente se acostumbrara a vivir de esa manera, y por lo tanto lo que había que intentar era que pudieran caminar sobre sus propios pies y que además caminaran sobre sus propios pies trabajando. No solamente este es un aspecto enormemente interesante, es que además se dio la circunstancia
de que al mismo tiempo, de manera bastante clara, los autores reformados comprendieron una serie de aspectos sobre el trabajo que no siempre son comprendidos. Por ejemplo, el hecho de que el éxito no deriva del trabajo. El éxito no deriva de dedicar 24 horas a trabajar, de afanarse y de considerar que el trabajo es lo primero que hay en esta vida. El éxito, en última instancia, deriva de la voluntad de Dios y, por lo tanto, la clave no es convertirse en un personaje que solo piensa en trabajar, aunque evidentemente el trabajo bien hecho y diligente es algo que se supone que tiene que darse. Por utilizar las palabras de Jesús, si una persona en un momento adelante en esta vida sale, es precisamente porque lo que busca en primer lugar es el buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Por supuesto, el buscar el reino de Dios y su justicia no significa sentarse tranquilamente a tomar el té a la espera de que la providencia se dedique a suplir aquello que no suplimos nosotros con nuestra falta de trabajo y de diligencia. Pero sí es comprender que el trabajo, con toda su importancia, no es ni mucho menos lo primero que hay en la vida. Calvino, escribiendo precisamente sobre este tema, Calvino, al que le acusan de casi todo, incluido de tener una visión trabajólica del trabajo, decía lo siguiente: los hombres se desgastan en vano con el trabajo y se deshacen ayunando para adquirir riquezas, olvidando que éstas son solo un beneficio que viene de Dios. Buscar las riquezas, deshacerse en el trabajo, más allá del hecho de glorificar a Dios con nuestro trabajo, de bendecir al bien común, de agradecer a Dios lo que ha hecho por el trabajo, tiene consecuencias malísimas. Entre otras, que los hombres acaban desgastándose y de hecho acaban incluso extinguiéndose. Es algo en ese sentido bastante claro. Y en contra de la tesis de Weber, que entendió a medias lo que era la ética protestante, en algunos aspectos sí, en otros patinaba penosamente, y que pensaba que el trabajo y el hecho de tener determinadas recompensas pues es finalmente lo que define la elección. Supuestamente los protestantes trabajaban mucho porque así ahorraban y acumulaban dinero y entonces estaban seguros de que habían sido elegidos. Mayor disparate no cabe. La posición de los autores reformados fue, pero verdaderamente, muy distinta. De hecho, los autores reformados insistían en que la riqueza y la bendición de Dios no es algo que necesariamente vaya unido. Hay gente que tiene la bendición de Dios y vive de manera extremadamente humilde, hay gente que es muy rica y, como la Biblia dice claramente, desde luego no pueden estar más lejos de Dios. La equiparación de la prosperidad económica con la elección es un disparate. Por ejemplo, Richard Greaves, que es uno de los autores puritanos más interesantes, escribía lo siguiente, y el texto era oportuno cuando él lo escribió en su día. Bueno, ahora es de una oportunidad verdaderamente escandalosa. Decía lo siguiente: no son las riquezas, sino la fe y el sufrimiento por causa del Evangelio los que son señales de la elección. Si alguien duda de su elección y está buscando una señal de la elección, no la va a encontrar en las riquezas. Eso no significa nada. Hay ricos impíos, como señala por ejemplo el Salmo 73 o otros pasajes de la Biblia. La señal final de la elección en todo caso es la fe y el hecho de que uno está dispuesto a sufrir por causa del Evangelio, lo cual es, además, dicho por un autor calvinista bastante significativo. La señal de la elección en todo caso será la fe y el sufrimiento, jamás las riquezas. Y en esto, como en otras cosas, Weber andaba pero muy equivocado. Segundo aspecto que me parece también muy importante destacar: la recompensa por nuestro trabajo no es una recompensa material. Entendámonos. Por supuesto que trabajamos, entre otras cosas, porque es una manera de sostenernos a nosotros mismos y a nuestras familias. Pero efectos del trabajo y de aquello por lo que nosotros trabajamos, lo fundamental es una consideración espiritual y moral, y no es una consideración económica. Y los autores reformados en este sentido insistían que el hecho de glorificar a Dios y de beneficiar a la sociedad, de trabajar por el bien común, era la clave del trabajo.
no el hecho de que nos proporcionara más o menos dinero. Por ejemplo, William Perkins, al que he hecho antes referencia, decía lo siguiente: la principal finalidad de nuestras vidas es servir a Dios al servir a los hombres en las obras de nuestra vocación. El verdadero fin de nuestras vidas es servir a Dios sirviendo al hombre. No es necesariamente ganar dinero, no es que esté mal ganar dinero. Todos necesitamos dinero, aunque solo sea para comer 3 veces al día o cambiar de zapatos de vez en cuando, pero la consideración no es eso. Richard Baxter, otro de los teólogos puritanos que a mí más me llama la atención y me parece más interesante, señala que el propósito del trabajo, cito literalmente, es obedecer a Dios y hacer el bien a otros. No trabajamos como una forma simplemente de acumular bienes materiales. Eso se puede ser cuando uno trabaja y además ahorra, pero la finalidad fundamental del trabajo es obedecer a Dios y hacer el bien a otros. Y además, continúa diciendo Richard Baxter, el bien público o el bien de muchos tiene que ser evaluado por encima del nuestro propio. No son opiniones excepcionales. John Preston, otro autor puritano, decía lo siguiente: tenemos que trabajar no por nuestro propio bien, sino por el bien de otros. Y en este sentido, la visión del trabajo era bastante clara. El éxito es algo que no depende de nuestro esfuerzo, debemos esforzarnos, pero tenemos que aceptar que no siempre es así, es algo que deriva de Dios y Dios sabe realmente si debe bendecirnos más en términos materiales o no. La recompensa que buscamos con el trabajo no es en absoluto una cuestión material, aunque lógicamente es necesario, sino que buscamos sobre todo glorificar a Dios y beneficiar a la sociedad. Y además, y esto es bastante importante, en el mundo en el que vivimos no deberíamos caer jamás en eso que los norteamericanos llaman el workaholic, es decir, el alcohólico de trabajo, que es algo que sucede en determinadas sociedades, sino que por el contrario deberíamos ser conscientes de hasta qué punto el trabajo es algo que debe de adoptarse con una enorme moderación. Por ejemplo, el teólogo escocés puritano Robert Woodrow escribía lo siguiente: el pecado de una afición excesiva por el comercio, descuidando unos intereses más valiosos, pienso que estará escrito sobre nosotros el día del juicio. Si alguien en un momento determinado acaba colocando determinadas cuestiones materiales por encima de intereses que son más valiosos, adorar a Dios, tener comunión con las personas a las que amamos, pasar tiempo con nuestra familia, servir a la comunidad, el Señor nos pedirá cuentas por ello en el día del juicio. En ese sentido, por concluir y dejarles a ustedes un tiempo para preguntas, la visión del trabajo que recuperaron los reformadores y que es la visión que aparece en la Biblia es una visión extremadamente positiva y, si me lo permiten ustedes, aparte de muy positiva, es una visión extraordinariamente práctica. En primer lugar, la visión de la Reforma sobre el trabajo es una visión optimista y positiva. El trabajo no es un castigo, el trabajo no es una maldición, el trabajo no es algo de segunda clase que tiene que amargarnos la existencia. Por el contrario, el trabajo es un don de Dios. El trabajo es el canal que Dios nos da para poder bendecir a otras personas, es un medio para que podamos glorificarle a Él, es una manera de poder sustentar nuestras vidas y las de otros, y jamás es indigno ni algo de lo que tengamos que avergonzarnos. Cualquier trabajo sencillo, lo mismo si significa repartir pizzas a domicilio, que en un momento determinado tener que limpiar calles o atender mesas, incluso el trabajo del ama de casa, que parece ser que todo el mundo considera como algo de escasísima importancia. Por el contrario, son trabajos dignos por los que tenemos que dar gracias a Dios y que son canales para santificar nuestra vida y además para bendecir a la comunidad. Y en ese sentido, la visión de la Reforma sobre el trabajo es extraordinariamente positiva y desde luego muy distinta de nuestra visión cultural del trabajo.
Pero aparte de eso, la visión del trabajo de la Reforma es una visión enormemente equilibrada. Tendremos ocasión de ver en los próximos talleres cómo mis muy admirados puritanos, a los que todo el mundo se dedica a criticar y a insultar sin haberlos leído jamás, lejos de ser gente fanática, retorcida, de mente estrecha, en realidad era gente de un equilibrio extraordinario en términos materiales y en términos espirituales. Para ellos, lejos de esa idea de que cuanto más dinero acumula uno como consecuencia del trabajo, más seguro puede estar de que es un predestinado por Dios, sin embargo, lo que parecía claro era que la recompensa del trabajo fundamentalmente es una recompensa de carácter moral y espiritual. Trabajamos para mantener a la gente, trabajamos para sostenernos a nosotros mismos, trabajamos para compartir con los demás, pero la finalidad no es en absoluto una finalidad meramente monetaria, es glorificar a Dios y beneficiar a la sociedad, y el testimonio es muy claro. El trabajo, tal y como es visto por la Reforma, tampoco es un elemento de angustia. Si en algún momento en nuestra vida las cosas no salen como pensamos que deberían salir, si nuestro esfuerzo parece que no es un esfuerzo pagado de una manera tan alta como la que nosotros pensamos que debería pagarse, si además todos nuestros afanes no producen el resultado económico y monetario que pensamos que deberían producir, eso no debería desalentarnos, porque en última instancia es Dios el que decide en cada momento lo que es mejor para nosotros y el que nos educa, como dice Pablo, tanto en la escasez como en la abundancia, para que sepamos vivir tanto en la abundancia como en la escasez. Y eso es algo que deberíamos tener también claro en nuestra visión del trabajo. También tendríamos que saber ver el hecho de que finalmente el trabajo, aunque es importante, aunque la holgazanería es negativa, aunque queremos ser diligentes y hacer las cosas bien, de manera excelente y a tiempo, no puede ser lo primero en nuestras vidas. Es uno de los elementos importantes, tenemos que actuar de la mejor manera, pero nuestras prioridades son absolutamente otras. Y en cualquier caso, aquello que muestra si efectivamente alguien está siguiendo a Dios no es quizá el triunfo profesional o el aplauso del mundo, sino el hecho de que mantiene la fe y además padece por causa del Evangelio. En ese sentido, sinceramente creo que no puede haber una visión más profundamente espiritual, más realista, más dignificante, más esperanzadora, más tranquilizadora, incluso en nuestros fracasos laborales, como es la visión del trabajo que aparece en la Biblia y que recuperó la Reforma. Muchas gracias.